Como cada jueves saludamos a Pablo Gil, economista, trader. Pablo, buenos días. Hola Ima, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, el default siempre nos sonaba a economías emergentes, con más problemas, no tanto en la economía la primera economía del mundo como Estados Unidos. Bueno, básicamente es el no pagar la deuda, no pagar lo que uno debe, ¿no? El impago, pero quizá para entenderlo hay que empezar explicando cómo se genera esa deuda, ¿no? Sí, la gente tiene que entender que tanto gobiernos como empresas solicitan eh, dinero cuando gastan más de lo que ingresan, solicitan dinero emitiendo lo que llamamos bonos, ¿no? Es la deuda pública. Estos bonos no es más que un compromiso en el que necesita el dinero recibe la liquidez por parte de particulares, otras empresas u otros gobiernos y a cambio paga un tipo de interés, paga lo que llamamos los cupones que cada año percibes como rentabilidad por haber prestado tu dinero. Y al vencimiento de la deuda, el dinero que prestaste se te devuelve. Es muy parecido para que la gente entienda cuando vas a un banco a pedir dinero prestado y te ceden una cantidad y tú a cambio tienes que pagar unos intereses y ir devolviendo ese dinero. Pero en este caso eres tú el que presta el dinero al gobierno o a la empresa en lugar de ser el banco el que te lo presta a ti. ¿Y qué consecuencias tiene para la economía que haya un impago? ¿Qué efectos tendría? Bueno, normalmente cuando una compañía o un gobierno dicen que no pueden pagar, no pueden cumplir con sus obligaciones, lo que suele haber es una reestructuración, es decir, se sientan acreedores y deudores y hablan de cómo se puede rescatar una parte de esos compromisos. Normalmente el que ha prestado el dinero va a tener pérdidas, evidentemente, pero lo normal no es que pierdas la totalidad de lo que le has prestado al gobierno o a la empresa y eso automáticamente genera una percepción y pérdida de calidad crediticia. Es decir, alguien que no te devuelve tu dinero pasa como a una lista negra. En este caso, las agencias de rating lo que hacen es calificarlo con una nota mucho más baja y eso provoca que cuando quieran volver a emitir deuda, el coste que tengan que afrontar sea mucho más elevado que el que tuvieron que afrontar inicialmente. Y si la economía es mínimamente importante, lo que desata es una serie de efectos colaterales de incertidumbre, inestabilidad financiera, lo cual generalmente pues, se ve trasladado a la bolsa, por ejemplo, con correcciones fuertes, tal y como ocurrió con el impago de la deuda de Grecia, por ejemplo, en 2011. Lo que sí hay, Pablo, es formas de resguardarse o de protegerse los inversores de ese riesgo de impago. ¿Cuáles son? Sí, de la misma manera que todos contratamos un seguro del hogar, un seguro del coche para evitar que si hay un accidente perdamos el valor de nuestro activo, ¿no? Tú puedes, si estás invirtiendo en deuda de una compañía o de un gobierno, puedes comprar ese seguro que en términos financieros se llama CDS o Credit Default Swap, que básicamente lo que hace es que traslada el riesgo del accidente a un tercero, normalmente un banco o un fondo de cobertura. ¿Qué es lo que haces a cambio? Pues pagas, igual que cuando contratas el seguro de la casa o el seguro del coche, tienes que pagar anualmente una cuota para estar protegido. El comprador del CDS, que sabe que si hay un impago por parte del que ha emitido la deuda, no lo va a sufrir él, sino que lo va a sufrir otro, a cambio paga una cuota anual. Y hay CDS a distintos plazos. Puedes hacer una cobertura a un año, a 5 años, etcétera, dependiendo de la duración de la inversión del bono donde te has metido. Pues sí, otra cosa más que hemos aprendido en nuestra economía general básica. Pablo Gil, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Inma. Un saludo. Bueno, nos vamos.